Lo primero que yo escribía cuando niño fue empecé a escribir como cuando estaba en cuarto o quinto grado, eran poesías de niño. Pero siempre me gustó la música, especialmente el rap. Empecé a amar el rap. Una de las voces más poderosas y auténticas del rap de habla hispana, fundador del legendario grupo Los Aldeanos, su música se convirtió en un símbolo de libertad y conciencia dentro y fuera de Cuba. Al principio yo creo que era más frontal a la dictadura, pero luego ese mensaje fue evolucionando también, dispararle a la dictadura, pero también tratar de despertar a la sociedad cubana. Desde muy joven comprendió que el rap podía ser más que ritmo y poesía. Era una herramienta en contra de la dictadura, era una herramienta de transformación social, era una luz. Y yo pienso que es cierto lo que tú dices, que hay diferentes niveles en el despertar y diferentes momentos, pero yo pienso que el velo mayor que tienen los cubanos es el miedo, más allá de la circunstancia que estés pasando. Si estás en paz, eres una persona feliz. Y la mejor manera de ser feliz y poder ayudar a otros a encontrar también su felicidad siéndolo tú, primero, y compartiendo eso con los demás. Hoy nos habla de su camino espiritual, de vivir, de crear con propósito y de evolución personal. Una conversación honesta, luminosa y necesaria. Soy consciente de que la música que hago tiene un propósito más grande que yo. Tiene un propósito más grande que el rap, tiene un propósito más grande que todo eso, porque tiene un propósito humano. El beat de los aldeanos. Muy buenas noches, estoy en un momento que lo soñé por mucho tiempo. Tengo que decir que el universo me regaló esta oportunidad y quiero hacer este viaje, quiero disfrutarlo. Bienvenido esta noche, El B. Muchísimas gracias por la Muchas invitación. gracias, estoy muy honrada, muy feliz de tenerte aquí. Estoy muy contenta, lo que dije, el universo no es mentira. Llevo mucho tiempo viéndote y en un momento determinado dije, yo necesito tener una plática con él. Me encantaría descubrirlo más como persona y hablar también de tu obra. Gracias. Gracias por aceptar la invitación. Agradecido por la invitación y por la oportunidad de conectar con tu audiencia. Muchas gracias. Yo diría, para entrar un poquito más en materia, tú eres una persona que eres muy querida. Gracias a Dios. Eres una persona que representa mucho, no solo para los cubanos, sino también para Latinoamérica. Cuando toca hacer un tipo de entrevista como esta, al menos en mi caso, siento como que estás tocando un clásico. Tocar a los clásicos es un poco complejo. Entonces quiero ir un poco, con el permiso de la audiencia que te quiere muchísimo, quiero ir descubriéndote, partiendo del no conocerte, del no saber mucho del género del rap, y quiero que durante este viaje, toda esta pasión que yo he descubierto viéndote, ahora luego que te descubrí, pues también se la pasemos a los que te siguen y también a ese público que no, de alguna manera a lo mejor no conoce de ti. Así que con tu permiso, Adelante. me gustaría muchísimo hablar del B niño. Okay. Me gustaría que habláramos de lo que fue para ti ese entorno de tu hogar, tus padres y esa enseñanza que siempre se va quedando, de esos valores que se siembran ahí. ¿Cómo fue tu infancia? Bueno, primero te digo, yo tuve los mejores padres del mundo. Tuve buenos padres, tuve padres trabajadores, padres que me amaron mucho y que a pesar de las circunstancias en las que nacimos y crecimos en Cuba, las necesidades, la escasez, siempre lo que nunca faltó fue el amor, la buena educación, las buenas maneras. Y eso es, yo creo que el recuerdo que mejor atesoro de mi infancia. Luego yo nací ahí en Playa, en 50, entre 29 y 31. Ahí estaba mi casita y tuve una infancia bien linda. Ya te digo, a pesar de todas esas cosas, porque tuve una infancia con muchos amigos, jugando en la calle, como cualquier niño cubano. Pero también estuvo un poco marcada por temas dolorosos y eso, porque en algún momento cuando yo tenía alrededor de 7, 8 años, en mi casa, la casa donde yo vivía se derrumbó. Yeah. Sí, cualquiera que viva por esa zona sabe la casa, las casitas que estaban detrás de la bodega que estaba pegada a 31, ellos saben de lo que hablo. Y entonces tuvimos que mudarnos y tuvimos que vivir en un albergue durante un tiempo. Pero en línea general yo creo que tuve una infancia bien bonita. ¿En qué trabajaban tus padres?
Mi papá en ese tiempo era marinero y mi mamá era ama de casa, pero ella luego comenzó a trabajar de cocinera en la Asociación de Sordos. Ajá. Ella era la cocinera allí. ¿De dónde viene para ti el amor por la música? Bueno, es que en mi casa siempre se escuchó música, toda la vida. Y también mi mamá escribía poesía. Mi mamá escribía, tiene un libro de poemas que nunca se publicó ni nada, pero yo los tengo acá. Y las primeras nociones así de rima, como de métrica, las aprendí con ella. Y lo primero que yo escribía cuando niño fue empecé a escribir como cuando estaba en cuarto o quinto grado, eran poesías de niño. Pero siempre me gustó la música y especialmente el rap. Empecé a amar el rap un día jugando, precisamente ahí en la esquina de 29, la gente del barrio, en la Loma del Troy, jugando en Chivichana. Había un muchacho que vivía ahí, que él luego armó un grupo que se llamaba Frijol Negro. Pero él Claro. Exacto. Pero él no se debe acordar de mí porque era muy niño. Pero, a ver, ¿cuál de los frijoles? ¿Leo o Lester, no? ¿Era el otro? Lester. 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 Que era de 31. Sí. En Lester. 29, viví Ajá, en 29. Bueno, Lester. Él tenía amigos que ellos bailaban breakdance. Y yo andaba por ahí tirándome en mi chivichana y los vi un día ahí. Él tenía la música puesta, ellos estaban bailando, no sé qué. Y yo me quedé ahí y eso fue como magia. Lo que pasa es que él no se iba a acordar de mí porque era muy chiquito. Ay, qué bueno está eso. Mira cómo se van conectando las cosas. Frijol Negro tuvo su momento Sí. súper lindo. Y yo recuerdo, bueno, nosotros en el grupo de teatro también hacíamos como todo el tiempo gremios con ellos, nos divertíamos muchísimo. No, era súper loco porque en el barrio en ese tiempo, imagínate, él se vestía súper loco y a mí me gustaba la cantidad. Súper. Entonces, este es tu primer amor a primera vista con el rap. Con el rap, fue ahí. Ok. Entonces, ¿cómo vas definiéndote y dices, ok, yo voy a recorrer este camino y este es el primer paso que voy a dar para este camino que voy a empezar a recorrer a partir de ahora? Bueno, canciones de rap empecé a escribir cuando estaba en séptimo grado, con 12 años. Fue la primera vez que escribí una canción de rap, que era malísima. Pero sí tenía la noción de cuáles eran las temáticas que, ¿Y la que grabaste? quería. No, que va, jamás. Esa canción la escribí y la desaparecí. Y estuve un tiempo sin escribir nada. Pero sí tenía una noción de los temas que quería tratar si en algún momento me pusiera a hacer música. Pero no era lo que tenía pensado, porque yo en ese tiempo era como muy introvertido. Y me costaba trabajo hablar en público y eso. Y lo que hacía era escribir. Solo escribía. Y ya estando grande tendría como 17 años. Ya vivía en Noveado. Y tengo un amigo que se llama Marcel, que conocía a Aldo, el otro de los aldeanos. Y pues ya él sí tenía 2 o 3 canciones grabadas y eso. Y él es quien nos presenta. Y ya desde ese momento fue que empezamos a hacer música juntos. O sea, que tú empiezas en Los Aldeanos súper joven. Sí. Me estás hablando de que tenías claro de los temas que querías hablar. Exacto. Esto es un punto para mí que me gustaría ahondar un poquito, porque estuve escuchando los temas de Los Aldeanos, estuve ya con la mirada de una mujer de 45 años, recién cumplido, y hay mucha de la lírica que me llama poderosamente la atención, porque es una visión muy clara, tan clara que asusta para la edad que tú me estás hablando. Exacto. No, es que imagínate, yo venía de vivir todo este tipo de experiencias. Y también en el contexto del periodo especial, que lo viví siendo un niño también y vi por todo lo que estaban pasando mis padres para poder sacar la familia adelante, este tema del derrumbe, de tener que vivir en un albergue, todas estas cosas, eso marcó mi vida y eran cosas que yo en algún momento necesitaba decir. Y entonces, gracias a Dios, encontré esta herramienta de rap que para mí ha sido una de las más grandes bendiciones que he recibido en mi vida. Tu mamá, cuando tú comienzas en este camino, porque, y vamos a entrar luego en Los Aldeanos, pero quiero seguir ahondando un poco más en tu vida más de muchacho. La lírica de usted era fuerte, era muy frontal. Me estás hablando de una familia humilde, una familia que sí, tu mamá gustaba de la poesía y tal. ¿Cómo te acompañó ella en esa mirada a ti? Bueno, imagínate, cuando yo empecé a hacer esta música, especialmente
con la temática que tocaba y de la manera que la tocaba, mi mamá lo primero que sintió fue miedo. Imagínate. Sintió miedo, pero mis padres eran muy incondicionales conmigo. Si yo decidía tomar un camino, ellos iban a estar conmigo hasta el final. A pesar de que siempre me aconsejaban, no lo hagas, que mira, que te vas a buscar problemas, como cualquier padre haría Claro. con su hijo, pero mis padres siempre conmigo fueron incondicionales y siempre me apoyaron muchísimo en todo lo que yo quise hacer. Comienza entonces en tu camino Los Aldeanos. Yeah. Me dices que te juntas con Aldo, me dices que tienes tus inquietudes con respecto a cómo ves la vida, a desahogar un poco todo ese sentimiento y ese pensamiento que tienes con respecto a la sociedad y a tu mirada humana. La crítica ya que empiezan a tener los aldeanos hacia la sociedad, ¿fue un resultado de esas inquietudes o fue algo que desde un principio ustedes como grupo decidieron esa línea? Bueno, cuando nosotros nos juntamos, como te decía, Aldo ya tenía canciones grabadas, él tenía como 7, 8 canciones grabadas, pero él tocaba otras temáticas más genéricas de rap. Entonces, la primera conversación que tuvimos, él me pregunta, oye, ¿qué es lo que a ti más te gusta hacer? Porque no nos conocíamos, vivíamos en el mismo barrio, pero como que nunca habíamos hablado mucho. Y yo le expliqué, mira, a mí lo que me interesa hacer es esto, este es el tema que me gustaría hablar, porque pienso que es algo importante y hablarlo de esta manera frontal, sin parábola, sin estar usando muchas metáforas, que la gente pueda imaginarse una cosa u otra, no. Me parece que debe ser algo directo. Y pues él le gustó la idea, estuvo de acuerdo y desde ese mismo día escribimos como 3, 4 canciones. Y la idea al principio siempre fue, al principio yo creo que era más frontal a la dictadura. Era bien directo con ellos, pero luego ese mensaje fue evolucionando también a dispararle a la dictadura, pero también tratar de despertar a la sociedad cubana. Decirle, hey, hay que hacer algo y entender, atacar también la apatía que sentía el pueblo ante todas estas cosas que estaban pasando, la indolencia, todas estas cosas y creo que todo fue como un proceso, fue evolucionando el mensaje. Tú sabes que a mí me llama mucho la atención, ahora que me hablas de despertar, porque no es menos cierto que todo el proceso que hemos vivido nosotros como cubanos está muy ligado a una venda que se transmite de generación en generación. Y me sorprende mucho, te lo digo de verdad, que con la juventud que ustedes tenían, vieran cosas a un nivel de profundidad que hoy en día, fíjate, a mí, por ejemplo, me costó tiempo ver, porque creo que hay niveles para tú darte cuenta de ciertas cosas. Claro. Hay cosas que influyen en ti que te hacen despertar a un tiempo y a otros a otro tiempo. Claro. ¿No es así? Me llama muchísimo la atención que tú me hables del despertar. ¿Cuándo tú sientes, además de esto que me estás hablando de las situaciones que tú tenías específicamente familiares, que tú despiertas para ti? ¿Cuál fue el punto de giro ese que tú dices, este sistema es una dictadura? ¿Cuáles fueron esas cosas que te hicieron caer en cuenta a ti de lo que estaba pasando y de que había que transmitir ese mensaje? Es que yo desde muy chiquito siempre me hice demasiadas preguntas. Por ejemplo, cuando yo estudié en la escuela primaria Pepito Mendoza, la que está en 31 y 42. Y sí, 31 y 42. A mí siempre me llamó mucho la atención. Lo primero que yo aprendí entrando ahí en preescolar fue Pioneros por el Comunismo, seremos como el Che. Y yo no sabía mucho quién era el Che y mucho menos sabía qué cosa era el comunismo. Y antes de aprender la A, las vocales, los números, eso era lo que había que aprender. Luego veo las situaciones, veo a mi madre pasando trabajo, veo a mi padre pasando trabajo. Veo que esa igualdad, pero todo esto es a medida que voy creciendo. Veo que toda esa igualdad de la que se habla no es así. Veo como la gente tiene miedo, veo como a mí me pasó una cosa muy loca cuando yo estaba como en segundo grado. Yo recuerdo que hubo un día en que hubo un discurso de Fidel en la televisión. Y entonces en ese tiempo ponían una serie infantil que era la serie de Ulises 31. Ay, sí. Que los niños éramos locos con esa serie. Entonces imagínate, ese día habló Fidel y no hubo serie. No hubo televisión en toda la noche. No.
Y entonces llegamos a la escuela, estábamos hablando de los niños. Y yo dije, no, a él no hubo Ulises 31 porque estaba hablando el viejo ese. Ay, Dios. Y entonces imagínate, todos los niños como que empezaron, ay Dios, can, can, can. ¡Ay, me encanta! ¡Ay, me encanta! Ay Dios, Can, can, can. y tú sabes. Sí, tú a Y ahí ver. le dieron las quejas a la maestra y fue un problema. Y yo decía, ¿pero por qué? Y llamaron a los Sí, padres. llamaron a mi mamá, sí. Y entonces, imagínate, mi mamá me regañó ahí delante de la directora, no sé qué, pero después en la casa me dijo, tú no puedes estar diciendo eso, no sé qué más. Y todo ese tipo de cosas siempre como que, ¿por qué uno no puede decir nada? ¿Por qué yo puedo decir que mi mamá no sé qué, pero no puedo decir que este hombre que no es nada mío no pude ver la televisión porque él quiso hablarle 8 horas? Exacto. ¿Entiendes? Y entonces, y luego ya creciendo, teniendo que mudarnos a ese lugar, viviendo en las circunstancias que estábamos viviendo, periodo especial. Tuve amigos que tenían, que sus padres estuvieron presos cuando el dólar estaba penalizado, y luego todo era en dólares. Así mismo. Entonces todas esas cosas como que yo las estaba viendo, y yo pienso que es cierto lo que tú dices, que hay diferentes niveles en el despertar y diferentes momentos, pero yo pienso que el velo mayor que tienen los cubanos es el miedo, porque no hay mayor, a veces culpamos a la desinformación, porque no teníamos internet, no tenemos esto, no vemos cómo es el mundo, pero es que mira la realidad que tú estás viviendo. Eso, aunque no sepas nada más del mundo, la realidad que tú vives no es lo que te dicen, pero además tú sabes que los que gobiernan viven como quieren, hacen lo que quieren, tú no puedes ni hablar. Entonces no necesitas saber mucho del mundo, sino ser consciente de la realidad que estás viviendo y pensar en eso y más que nada tomar una determinación que vas a hacer con eso, si tú quieres resignarte a vivir así toda tu vida o si quieres hacer algo por cambiarla. A mí el tema del miedo me resulta una conversación muy, muy importante y muy poderosa, Claro. porque creo que es la herramienta más brutal que tienen los sistemas dictatoriales para Es dominar. la herramienta. Es la herramienta. Es la herramienta. Y sobreponerse al miedo es muy difícil. Claro, no, es que el miedo, la tendencia es a paralizarte. Exacto. El miedo paraliza. Entonces, la cosa es no permitir que llegar a ese punto en que ya no puedas moverte, que el miedo no te permita moverte, no te permita pensar, no te permita crecer. Entonces, yo no te puedo decir que por lo que hacía, lo hacía sin miedo. Obviamente yo sabía las consecuencias que podía tener. Yo sabía que podía estar preso, sabía que me podía coger la policía y caerme a palo en la calle. Yo sabía que podían matarme, porque no sería el primero ni el último. Así es. Pero yo prefería enfrentarme a esas consecuencias que podían sucederme o no. Gracias a Dios nunca me sucedió nada verdaderamente grave, tan grave como le ha sucedido a otros que están muertos o que están todavía cumpliendo Están sentencia. presos. Pero prefería enfrentarme a eso que vivir paralizado y vivir una realidad que yo no quería vivir y con la que no estaba de acuerdo. ¿Utilizas entonces la música, tanto tú como Aldo, como herramienta para ayudar a la población, a la sociedad, a que vea las circunstancias en las que viven? ¿Cuáles fueron esas primeras presentaciones de ustedes y cómo se lo tomó el público y las autoridades, que si es que en aquel momento los estaban viendo o si voltearon a verlos a partir de ahí? Yo pienso que al principio nunca nos tomaron como muy en serio. No pensaron que iba a suceder lo que sucedió. La primera presentación que nosotros tuvimos fue en La Lisa, en un lugar que se llamaba Cinco Palmas. Lo que habían eran 7 personas. Nosotros 2 más 5. Y de los otros 5 habían 3 que eran raperos también. Entonces, O imagínate. sea, todo estaba en casa. Ya. Cantamos ahí, fue la primera vez, pero para mí era como si hubieran 1 millón. Y fue increíble. Pero al principio como que ellos no creían que iba a suceder nada importante con lo que nosotros estábamos diciendo, porque en realidad en aquel momento el rap no era... La gente como que no escuchaba mucho rap. La música... El rap en Cuba era como muy... del movimiento de hip hop, solo conocían así de música de hip hop cubano la gente que iba a Las Peñas, que estaba, tú sabes, involucrada en la movida, pero como que ellos al principio no nos tomaron como muy en serio nada. Esto
estos muchachitos, esto no va a llegar a nada, primero porque son raperos, segundo porque la gente nos tiene miedo, no les van a hacer caso. Okay. ¿Tú entiendes? Entonces, nosotros lo que pasa es que usamos una estrategia que no se había usado antes en el hip hop, porque había muchos grupos de rap, pero había muy poca música en la calle. Los grupos de rap en aquel tiempo no tenían como esa cultura de grabar sus canciones. Exacto. Entonces había muchos grupos que tenían muchas canciones, pero quizás tenían una maqueta de 10 canciones solamente grabadas, 8 canciones solamente grabadas. Y nosotros lo que hacíamos era que escribíamos mucho, grabábamos, y entonces comprábamos CD, los quemábamos y se los regalábamos a la gente en la calle. Entonces nosotros lo que hicimos fue que inundamos la calle con la música. Y ya cuando la dictadura fue a reaccionar con lo que estaba sucediendo, era demasiado tarde, porque todo el mundo ya sabía de nosotros y la gente estaba como muy pendiente a cualquier cosa que sucedía con nosotros. Pasaba cualquier cosa, nosotros nos tumbaban la luz en una peña o lo que sea y se enteraba todo el mundo, pero a la velocidad de la luz. La gente estaba como muy pendiente a lo que sucedía con nosotros y yo creo que eso fue lo que nos salvó la vida. En los espacios, en los espacios de música, todos eran del Estado. Sí, claro. Todo tenía que pasar por el filtro del Estado. Si tú no tienes plantilla, esto es un fenómeno en Cuba para si alguien entra de otras nacionalidades, sepan que en Cuba todo pasa por un filtro, un único filtro, que te dice si tú eres músico, si no eres músico, te dan una plantilla, ahí te evalúan y te permiten presentarte en ciertos lugares y que puedas cobrar a través de esa institución que es estrictamente gubernamental. Fuera de ellos no hay nada. Exacto. Y me hablas de que ustedes se presentaban. ¿Le abrían espacios a ustedes locales del Estado, a pesar de saber la temática y las letras que ya los aldeanos tenían? Claro, porque nosotros al principio, ¿sabes? El rap para ese tiempo era para música para aficionados. Entonces había determinados espacios. Al principio no tanto, nosotros no cantábamos en los espacios regulares que habían para el rap, como La Madriguera, como el Almendares. Había una peña que yo creo que fue una de las peñas más importantes que hubo en La Habana, que fue la del Café Cantante. Nosotros en esos espacios, al principio no estábamos, porque éramos nuevos y tú sabes, el ser nuevo teníamos que ganarnos el respeto de la gente que ya estaba. Y nosotros lo que hacíamos era que nos presentábamos en peñas chiquitas, en casitas de cultura. Nosotros íbamos hasta a La Mar, íbamos a Regla, donde quiera que hubiese un micrófono, ahí nosotros estábamos. Y por lo general nosotros cantábamos lo que cantábamos y nos decían no vengan más. Íbamos para otro lado y nos decían no vengan más. Lo sacaban. Nosotros conocimos a un rapero que yo te podría decir que en este aspecto fue como el primero que nos dio la mano así desinteresadamente, que fue William Sánchez. William Sánchez tenía una peña que se llamaba La Rumba, que era como bien loco porque era el único lugar donde tú podías ver a un rapero y luego ver a un artista de reggaetón y estaba como que todo el mundo cantaba en ese lugar porque la vuelta entre rap y el reggaetón siempre estuvo bien dividida, tú sabes. Pero William nos conocimos, nosotros grabamos una canción con él y él era el único rapero, el único artista que tenía un espacio en aquel momento y que nos abrió las puertas así desinteresadamente y sin ningún temor a lo que pudiera suceder. Y nada, nosotros fuimos evolucionando y hasta que luego de estar cantando en tantas peñas pequeñas, en tantos lugares así chiquitos, se empezó a hablar mucho de nosotros allá en las peñas donde estaban los raperos, lo que era la élite de rap en aquel momento. Y entonces había un espacio en el Almendares. Fue el primer espacio así de hip hop que nosotros tocamos, fue en el Almendares. Había un DJ que se llamaba Alexis de Hoy, que él tenía un espacio ahí, el proyecto Almendares Vivo. Y entonces él era quien organizaba los toques de rap y eso. Y él empezó a hacer que cada vez que un artista élite de rap en aquel momento tuviese un concierto, tuvieran invitados a artistas nuevos. Okay. Y entonces ahí fue donde nosotros empezamos a presentarnos en lugares ya conocidos para la escena de hip hop y eso. Y ya una vez que tocamos ahí la primera vez fue como automático. Ya teníamos que estar en todos lados. Me estás hablando de figuras top dentro del movimiento del rap. El rap es un género que no es una música que se consuma en Cuba.
ni mucho menos que sea la música que se exporta como Claro. orgullo nacional, por decirle de alguna Exacto. manera. Sí, sí. Pero sin embargo, tú me estás hablando que dentro del rap, ya en ese momento que ustedes estaban empezando, habían exponentes. ¿Quiénes Claro. fueron esos exponentes? En aquel tiempo estaba Anónimo Consejo, estaba Obsesión, estaba Papo Record, que era como la punta de la pirámide era Papo Record. Habían grupos que eran clásicos ya, que era como EPGMB, Junior Clan, Grandes Ligas, Los Paisanos, Hermanos de Causa. Había un montón la escena de hip hop era bien, bien grande, había un montón de gente buena en ese tiempo, pero eran gente que ya tú sabes, tenían una trayectoria, venían desde los 90. Nosotros comenzamos en 2003. Eran gente que eran los que habían construido todo eso hasta ese momento. Ya. Y la mirada del rap siempre ha sido crítica. En este caso, ustedes Sí. hablaban de la dictadura. Exacto. En ese momento, ¿qué eran los temas que tocaban, por ejemplo, en este tipo de grupos y de En eventos? aquel momento la cosa era como muy racial. Estaba muy el tema de racismo, había crítica social, pero nunca una crítica directa a la dictadura. Nadie se atrevía a decir eso así. Había gente que sí tenía canciones como, pero muy metafóricas, pero así criticar directamente al régimen nadie. Nadie. Y de la manera en que ustedes lo hacían, o sea, no solamente ya hablar del tema político de manera frontal y decir las cosas tal, así sin filtro. También el uso de un lenguaje fuerte, un lenguaje callejero. ¿Eso se estilaba también dentro del No movimiento? tanto. No, ¿verdad? No tanto. Yo creo que, mira, mi idea, cuando yo empecé a usar este tipo de lenguaje en el rap, es que, bueno, primeramente, nosotros crecimos escuchando rap americano. El rap americano no existe censura en ese aspecto. Se habla como se habla. Entonces, eso es la primera referencia. Y segundo, yo lo usaba como una herramienta psicológica. Porque el tema de la política de Cuba es un tema del que nadie quiere oír hablar. Por la situación y porque nosotros hemos crecido escuchando tanta charla política y tanta charla política mucho que no desgaste. nos interesa. Hay Viene mucho alguien a desgaste. hablarnos de eso y no nos interesa. Entonces, cuando tú llegas a un espacio y quieres hablar de ese tema y sabes que no te van a prestar atención, tú dices una palabra altisonante y enseguida vas a tener la atención de todo el mundo. Oh. Entonces, era como una herramienta para que, ¿y esto qué es lo que está pasando? Y ya enseguida tienes la atención de todo el mundo. Súper interesante. Ahora, empiezan a crecer los aldeanos, empiezan a expandirse de esta manera que tú me estás hablando. ¿Cuál es el tema de ustedes que las rompe? No, Así es que que- fueron muchos. Porque yo creo, mira, el primer disco que nosotros hicimos que se llamó Censurado, había una canción que yo creo que fue como que nos abrió muchas puertas que se llamó A veces Sueño. Que hablamos de todas estas cosas y hablamos también de temas más mundiales, más generales. Pero con esa canción específicamente nosotros participamos en un concurso que se llamó Rap Plaza, que era como que lo organizaba la Casa de la Cultura de Plaza. Claro, es que no, me acuerdo porque nosotros dábamos clases en la Casa de la Cultura del Exacto. Plaza. Exacto, y entonces nosotros ganamos el primer premio Ok. con esa canción. Pero ese primer disco, muchas canciones se convirtieron en clásicos. Esa, Censurado, Las Mickey, una canción que vengo echando pila para Las Mickey, esa. Nos cansamos, abusando de tu oreja, casi todas se convirtieron como en clásicos. Así que no sabría decirte cuál O sea, fue la que... me hablas de que el disco realmente se convierte como Sí. en la joya que cambia completamente el rumbo de los El aldeanos y primero, los sí. pone en la Sí, punta de la sí, lanza. claro. Entonces, ¿qué pasa en ese momento en Cuba con ustedes cuando van sintiendo que se están expandiendo más de lo que a veces uno mismo puede imaginarse? ¿Qué pasa con ustedes, con los aldeanos? No solamente contigo, con ustedes como grupo. Bueno, imagínate, nosotros empezamos a hacer esta música y lo que menos pensamos es que iba a suceder esto, que mucha gente nos iba a empezar a escuchar, primero, por lo que te decía, que mucha gente en Cuba no escucha rap, no les interesa el rap. Segundo, por la temática, sabíamos que era un problema. No solo un problema para nosotros, no solo un problema para la gente a la hora de escucharnos, sino también era un problema dentro del movimiento de hip hop. Porque nosotros con ese discurso estábamos atrayendo a la policía, a las peñas. Claro. La cosa es que nosotros logramos crear un movimiento que trascendió la frontera del movimiento de hip hop. A nosotros nos empezó a escuchar gente que no escuchaba rap.
la mayoría, yo podría decirte, porque el público de rap en Cuba es bien pequeño. Sí. La mayoría de la gente en Cuba que escuchaba a los aldeanos no sabía nada de rap, ni le interesaba el rap. Oía a los aldeanos. Y entonces no solo trascendió la escena de hip hop, sino trascendió también generaciones. A nosotros nos oía gente joven, la gente, ¿sabes?, de nuestra generación, pero nos oían los padres de ellos, nos oía todo el mundo. Algunos nos oían escondidos, otros no, pero nos oía todo el mundo. Y eso fue lo primero que nos sorprendió, porque en un inicio no creímos que eso iba a pasar y también estábamos pensando en eso, de que no iba a pasar. Teníamos la rebeldía de que yo lo que quiero es decir esto, no me importa. No me importa si no me oyen, no me importa si no sé qué. Pero sí pasó, la gente nos empezó a escuchar y lo que empezamos a sentir ya fue responsabilidad, porque ya la gente nos escuchaba y había gente que si nosotros decíamos, vamos a coger por aquí, había gente que iba a caminar con nosotros con los ojos cerrados. ¿Me entiendes? Y entonces ya las consecuencias no eran solo la vida de uno, sino también la vida de todos aquellos que nos estaban siguiendo y que eran incondicionales. ¿Cómo lo manejaste tú a nivel personal? Cuando eres más consciente, las cosas uno las maneja diferente. Cuando te dejas guiar por el impulso, que me hablas que la juventud es por Sí, claro. impulso. Pero ya luego hay una cosa que te hace decir, espérate un momento, que esto es más de lo que está pasando. ¿Cómo tú lo manejaste con tan corta edad? Bueno, al principio fue abrumador. No te puedo decir que ya yo tenía la madurez como para manejar eso, porque empezaron a llegar a mí historias de gente que habían sufrido consecuencias por escuchar mi música. Fíjate, no eran los que estaban haciendo la música, eran los que la escuchaban. Claro. Muchachos que los botaban de la escuela, personas que las botaban del trabajo, gente que iba preso porque le llamaron a la policía porque tenía la música puesta alto. Y entonces yo empecé a sentir eso de que yo no solo, primero, yo sabía que el mensaje de mi música no era solo un beneficio personal. Yo sabía que yo estaba hablando en beneficio de todos los cubanos. Pero ya me di cuenta que las consecuencias de lo que yo estaba haciendo no solo me alcanzaba a mí, sino que alcanzaba a todo aquel que escuchaba mi música. Y yo pienso que esa fue la manera en que la dictadura empezó a lidiar con nosotros. Porque al nuestro mensaje expandirse de manera tan rápida y que se les fue de las manos, como te decía anteriormente, la manera en que ellos encontraron de lidiar con eso fue tratar de aislarnos. Y la manera de aislarnos era atacar a aquellos que estaban a nuestro alrededor. Gente cercana y al público. Que la gente sintiera que había consecuencias, pero igual la gente se preguntaba, pero si los que cantan son ellos, ¿por qué a ellos no les hacen nada? ¿Me entiendes? Que sí nos hacían, pero no era una cosa tan, por decirte de alguna manera, a la cara. Claro. Nosotros en ese momento, yo creo que el discurso se hizo un poco más, ahí fue donde el discurso maduró, porque las primeras canciones eran como era un desahogo ahí visceral. Sí. Pero ya luego empezamos a hablar de otras maneras. Y también nosotros tratábamos otros temas, como a nosotros nos interesaba mucho el tema de los niños, la infancia, todo ese tipo de cosas. Teníamos canciones como Niñito Cubano, y ya no solo queríamos crear la conciencia en los adultos, sino también desde los niños. Porque sabíamos que la dictadura adoctrina a los cubanos desde niños. Ya empezamos a trabajar así, de esa manera, y yo creo que controlar esos daños era imposible. Controlarlo completamente era imposible, pero yo sí pienso que en algún momento el discurso maduró en la manera de decir y en la responsabilidad que nosotros tomamos al hacerlo. Me estás hablando de algo que me encanta y es tomar conciencia, y me hablas de un punto donde cambia un poco la manera de cómo enfocan la lírica, las canciones, Claro. el concepto, y es como más consciente, ¿no? Consciente Sí. de lo que pasa y consciente de lo que quiero transformar en ti, Exacto. para ese fin que es el despertar, ¿no? ¿Cómo tú nutres tu intelecto, tu alma, tus hábitos para que ese fin se logre? O sea, cómo tú te transformas en ese ser humano para poder transmitir ese mensaje. Claro. En algún momento, bueno, la manera de nutrirme para yo poder hablar de estas cosas fue buscando la información que pudiera. A mí me gusta leer. Entonces yo leía, buscaba maneras de mejorar la manera de decir. La cosa es que
es que no sé cómo explicarte, porque la manera de nutrirme es que la realidad cubana, todo está ahí, ¿entiendes? No hay mucho donde buscarle, es simplemente mirar tu vida, vivirla, ver a la gente. Y la cosa es que nosotros siempre lo que le inculcamos a la gente, luego de este proceso que te digo, fue que tratar de encontrar la manera de que esto se lograse por la paz. De manera, Pacífica. ¿entiendes? Que no corriera sangre. Que no corriera sangre, pero que era algo necesario. Que era algo necesario hacer. Y yo creo que en algún momento yo entendí que la causa por la que yo estaba, porque al principio era el deseo de yo decir cosas. Yo pienso que en algún momento yo entendí que ya la causa era mayor que yo, Que los que trasciende. mis opiniones, Y que todo, que sí. lo que yo quiero decir, que mi deseo de eso, yo pienso que ese nivel de entendimiento. Y ya te digo, lo de buscar información, lo de leer, lo de entender de qué uno está hablando, porque en algún momento también se dijeron cosas desde la furia, desde que no era la manera. Luego entendí que no era la manera. El mensaje estaba bien, pero no era esa la manera. Y nada, es un proceso de crecimiento constante. Que además es la maravilla. Yeah, Porque si no, o sea, ¿de qué estamos hablando? El crecimiento va de eso. exacto. De las cosas que tienes que ir ajustando por el camino, Claro. de las cosas que se van rompiendo por el camino, que también es válida, Yeah. y de cómo te vas armando y te vas descubriendo como ser humano. Claro. Ustedes no eran conscientes de lo que estaba pasando del todo internacionalmente. No, ¿Cómo es que se para da nada. esa fuga de Cuba, de la música de los aldeanos, hacia fuera de Cuba, hacia Latinoamérica en este caso? Exacto. Bueno, tú sabes que el tema de la migración es el pan nuestro de cada día. Sí. Y mucha gente se iba de Cuba y se llevaba la música. Pero nosotros en aquel momento no había redes sociales, no teníamos cómo saber si nos escuchaban fuera de Cuba. Pero luego empezaron a llegar gente, esos mismos que se iban, cuando regresaban, querían ver a los aldeanos y traían gente para que conocieran a los aldeanos. Y así, y yo creo que la primera vez así que recibimos un feedback de lo que estaba pasando con nosotros en Latinoamérica específicamente, fue un video que nos llevaron de un festival que yo estuve hace poco, Hip Hop al Parque, que es el festival más grande de hip hop de Latinoamérica. Y nos llevaron un video de un DJ que tocó una canción de nosotros, la canción de Rap es Guerra. Y era como una locura lo que estaba sucediendo. Y nos decían, bro, a ustedes lo escuchan en todos lados. Wow. Y empezaron a aparecer raperos internacionales que nosotros conocíamos, que habíamos escuchado su música. Empezaron a viajar a Cuba porque querían colaborar con nosotros. Gente de España, Rapsus Clay, raperos importantes, que nosotros habíamos escuchado su música. Empezaron a viajar a Cuba para hacer canciones con nosotros, todo eso. Así fue como nos dimos cuenta, pero honestamente no sabíamos. ¿Cómo lo manejaron? ¿Qué sentiste? ¿Qué sintieron? ¿Cómo transformó eso la mirada de ustedes hacia ustedes mismos? Bueno, a mí me llamó poderosamente la atención porque la dictadura cubana siempre enfocó mucha energía y mucha fuerza en adoctrinar también la juventud latinoamericana. Y lo importante es que una vez que nosotros empezamos a tener contacto con esos jóvenes y en algún momento cuando empezamos a viajar a esos países, a Colombia, a Venezuela, a México, siempre teníamos conversaciones con esos muchachos y ellos nos decían, la idea que teníamos de Cuba era esta. Esto es lo que nos ha enseñado siempre que Cuba es el paraíso socialista. La salud, la educación, todas estas cosas. Y después escuchamos la música de los aldeanos y como que contrastaba. Lo primero que nos gustaba era el rap. Pero cuando prestamos atención al mensaje, vimos que eso se contraponía. Y mucha gente viajó a Cuba para ver si era verdad lo que decíamos. Y lo constataron. Se dieron cuenta. Por eso yo pienso que el valor de todo lo que hemos hecho es bien grande precisamente por eso, porque nosotros no solo le enseñamos a la juventud cubana que hay que decir, que hay que hablar y que hay que tomar responsabilidad con su realidad y que patriotismo no es lo que te enseñaron en la escuela. Pero también le enseñamos a la juventud latinoamericana, hispanohablante en general, cuál era la verdadera realidad de Cuba, que no es lo que te cuentan en una universidad de Latinoamérica,
que que no es esa propaganda socialista que has escuchado toda tu vida, o que tal vez recibiste a través de tu padre que fue adoctrinado, ¿entiendes? Porque en realidad en aquel momento había como mucho hermetismo con todo lo que sucedía en Cuba. No es como ahora que cualquiera enciende un teléfono Exacto. y en 5 minutos tú ves Cuba. Entonces era como bien cerrada la cosa y ellos solo sabían de Cuba lo que les contaban. Y a través de la música de nosotros también logramos despertar a esos jóvenes. Cuando uno toma la decisión, como ustedes, que tomaron la decisión de tener este tipo de música y de usarlo como una herramienta de despertar, eso tiene consecuencias. ¿Cuál ha Claro. sido el precio más alto que tú has pagado por eso? El precio más alto, bueno, estar aquí es un precio alto. Tener que dejar tu país es un precio bien alto. Pero yo creo que el precio más alto fue la vida de mis padres. Mis padres, mi mamá falleció de cáncer de pulmón, mi padre de cáncer de colon. Pero el tema es que mi mamá y mi papá no fueron atendidos como debieron ser, especialmente mi mamá. Mi mamá debieron hacerle pruebas que nunca le hicieron. Y cuando ya a mí me dicen qué es lo que tiene mi mamá, después que ya cuando era ya demasiado tarde, me lo dijeron de una manera que yo no actué por mis impulsos porque ahí estaba mi padre delante. Y si pasaba cualquier cosa ahí iba a perder a los dos de una vez, ¿entiendes? A mí me llamó el médico que estaba atendiendo a mi mamá y con toda la frialdad del mundo me sentó y me dijo, tu mamá se va a morir, así. Ella tiene esto, mira, este es el resultado. Ella no va a mejorar. Ella lo que va a hacer es morirse y te puede durar un mes, te puede durar una semana o te puede durar 5 minutos. Llévatela para tu casa y trata de tenerla ahí lo mejor que tú puedas. Así. Y con mi padre sucedió lo mismo. Mi padre, él tuvo muchas complicaciones. Él tuvo temas del corazón, temas renales, él tuvo muchas complicaciones, la diabetes, muchas complicaciones. Y en algún momento se complica con una neumonía. Y yo tenía a mi padre ingresado y tenían que ponerle un medicamento, Rosefin creo que era el medicamento que tenían que ponerle. Y gracias a un amigo, a Panther, un amigo que está preso ahora, preso político, nosotros conseguimos ponerlo en un hospital donde había alguien que él conocía que podía atender mejor a mi papá. Y cuando mi papá le hacen plaga, todas esas cosas, mi papá se dan cuenta que el médico me dice, pero a tu papá le están inyectando el Rosefin. Yo le dije, sí, claro, sí, cada no sé cuánto tiempo, cada no sé cuántas horas que se lo ponen. Me dijo, no, porque tu papá está peor. A tu papá lo que le están... Él me dijo, ¿tu papá está orinando mucho? Yo le dije, sí. Él me dijo, a tu papá lo que le están inyectando es agua. No le están poniendo el medicamento. Y como eso, un montón de cosas. Mi papá perdió la mitad del pie por la diabetes. Y le cortaron el pie, lo cosieron y lo mandaron para la casa. Sin tratamiento, sin antibióticos, sin nada. Una locura. Y yo por mucho tiempo me sentí responsable de eso. Sentí que todo eso estaba pasando por yo ser quien era, por decir lo que decía, por meterme en lo que me metí. Y entonces ha sido algo con lo que cargué durante mucho tiempo, pero luego llegué a un momento de entendimiento de que no era yo. No era yo, porque no se suponía que eso pasara porque por una persona decir lo que piensa. Porque yo no estaba tomando una acción violenta contra nadie, yo no estaba violentando los derechos de nadie, yo no estaba poniendo personas en peligro, yo no estaba encerrando personas en prisión injustamente. Entonces la causa no era yo por hacer lo que hice. La causa era la dictadura. Yo era una consecuencia de eso. Yo era una consecuencia. Lo que lamentablemente mis acciones también tienen una consecuencia y les costó la vida a mis padres. Ese es el precio más alto que he pagado. Fuera de eso, tener que emigrar, perder amigos por el camino, gente que no querían estar involucrados. Claro. ¿Me entiendes? Pero yo creo que eso es el precio más alto que he pagado por hacer lo que hago. Pero yo sé que mis padres nunca me hubieran permitido rendirme. Así que eso es lo que me consuela. Porque como te decía al principio, ellos obviamente temían por mi vida, temían por mi libertad. Pero
por donde yo fuera, ellos iban a apoyarme 100%. Y yo sabía que ellos, mi papá, mi mamá, no me iban a permitir que yo me bajara. ¿Qué te puedo decir? Disculpa. No. Si llegaste hasta aquí es porque te está gustando el capítulo, así que te estoy invitando a que te suscribas, le des like, toques la campanita para que te enteres cuando estoy subiendo un video nuevo. La mayoría de las personas que llegan, sabes que no se suscriben, por eso te estoy diciendo que es mejor que te suscribas para que te enteres de todo lo que voy a estar subiendo y que también formes parte de esta comunidad. Sígueme también en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook como Juliet Cruz y también en la cuenta del podcast Yesé Podcast TV. Ahora sí, ¿te suscribiste? Perfecto. Vamos a ir viendo el capítulo. Golden Cosmetic Center es un spa médico especializado en tratamientos no invasivos de última generación que ayudan a mejorar el contorno corporal. Cuenta con una gran variedad de procedimientos para el rostro, el cuerpo y cuidado médico de la piel en general. En Golden Cosmetic Center encontrarás programas para pérdida de peso, tratamientos para la restauración de la caída del cabello, ácido hialurónico, IPL Lumeca, entre otros. También cuenta con procedimientos no invasivos como el Morpheus 8 y tratamientos novedosos para la salud femenina, siempre utilizando técnicas avanzadas y seguras para lograr magníficos resultados. Llama, agenda tu cita para una evaluación totalmente gratis con la doctora García. Conviértete en la mejor versión de ti mismo en Golden Cosmetic Center. ¿Estás buscando atención médica en la que realmente puedas confiar? En nuestra clínica se ofrecen servicios de alta calidad, desde medicina primaria, laboratorios, chequeos de inmigración, inmunización y estudios clínicos, todo en un mismo lugar. Cuidamos de tu salud de manera eficiente para que tengas la tranquilidad que mereces. Porque tu bienestar es nuestra prioridad. Puedes llamar al 305-269-1616. En LNC Professional Medical Center, la atención médica confiable que necesitas está muy cerca de ti. En LNC Professional Medical Center hacemos la diferencia. Nuestro servicio esmerado para ustedes. La farmacia la fundamos el 2 de diciembre de 2003. Y bueno, las puertas se abrieron a dar servicio el 4 de febrero del 2004. De verdad que me siento muy bien porque hemos podido lograr esta farmacia para ayudar a toda la familia. Para mí lo mejor es ponernos en el lugar del paciente y brindarle el mayor apoyo posible humanamente. Por ejemplo, cuando ha hecho falta un antibiótico a las 5 de la tarde o algo para un vómito a las 5 de la tarde, si el delivery no se encuentra en la farmacia, cualquiera de los dos íbamos en nuestros carros y se lo llevamos a su casa. Bienvenidos a la familia de la Cubana Pharmacy. Yo creo que las personas que asumen causas donde se habla del dolor de otros, el precio que se paga es muy elevado. Históricamente creo que ha sido así. Y hoy en día, ¿ya estás en paz con eso? Sí, ¿Te tomó mucho tiempo encontrar la tranquilidad? sí, bastante. Te digo, durante mucho tiempo sentí culpa. Pensé que si yo no hubiera hecho lo que hice, si no hubiera tocado los temas que toqué, a lo mejor estuvieran vivos. Claro. ¿Me entiendes? Pero llegó un momento en que entendí y he vivido experiencias que me han llevado a entender que no era mi culpa. Claro. Tiene que ver, cuando me hablas de esas experiencias, tienen que ver con, por ejemplo, con caminos de la psicología, con caminos de la espiritualidad, con caminos del autoconocimiento. Sí. Por ejemplo, si te sintieras cómodo, ¿cuáles fueron esas herramientas? ¿Qué fue lo que te llevó a ti a esa sanación? Bueno, a mí el tema de la espiritualidad es algo que siempre me ha interesado y yo creo que en este camino me ha ayudado y me ha guiado muchísimo mi esposa. Es una persona bien intuitiva, es la persona más inteligente que yo he conocido en mi vida. Y
Y ella me ha ayudado muchísimo a sanar un montón de heridas que venía arrastrando. Y esa fue, yo creo que te decía, la más grande. Me he interesado por temas como la Kabbalah, yo te digo, eso es otra de las cosas que yo agradezco a Dios todos los días que haya aparecido este conocimiento en mi vida, porque me ha ayudado a entender la realidad de la realidad. Entonces, sí, me ha ayudado mucho eso. He tenido experiencias de contactar con mi ser más interno. Y he podido tener un diálogo con eso y recibir respuestas a preguntas que me había hecho y a otras que no. Y que me han traído nuevas preguntas, pero ya de otro nivel. Y sí, me ha ayudado a encontrar mucha paz, porque yo creo que nosotros entendemos la felicidad de una manera que no es la correcta. Nosotros entendemos la felicidad vinculada a las personas que están alrededor de nosotros, vinculada a logros, a lo que entendemos como éxito. Pero en realidad la felicidad se trata de paz interior, más allá de las circunstancias que estés pasando. Si estás en paz, eres una persona feliz. Y la mejor manera de ser feliz y poder ayudar a otros a encontrar también su felicidad siéndolo tú, primero, y compartiendo eso con los demás. Y gracias a Dios te digo, encontré este conocimiento, encontré a mi esposa, que es una de las cosas más grandes que ha sucedido en mi vida. Tuvimos un niño, que es lo más grande que ha sucedido en mi vida. Y todo esto me ha ayudado a lidiar con eso, con ese dolor que nunca se quita, pero uno aprende a vivir con eso. Sí, y sobre todo, tú sabes, una de las cosas que yo ya a esta edad estoy más que nada siendo más consciente es cómo las personas que tienen conciencia y son personas buenas, interiormente definitivamente buenas, cómo la culpa y la vergüenza es una de las causas de que no puedan expandir su brillo en todo su potencial. La culpa y la tristeza. Y la tristeza. La tristeza. Lo que más te separa de la luz, por decirlo de una manera, Sí. Es la tristeza. No hay otra cosa que te separe más de eso. La tristeza es lo peor. Y la culpa viene acompañada siempre de tristeza. Entonces, hay cosas que no están en el control de uno. ¿Me entiendes? Son circunstancias que sí se dan precisamente por acciones que uno tomó anteriormente. Exacto. Porque siempre hay, cada acción va a tener una consecuencia, pero las desviaciones también son parte del camino. Sí. ¿Entiendes? Hay desviaciones que uno toma precisamente para darse cuenta cuál es el camino. Y lo importante es encontrar propósito en cada cosa que uno hace o en cada cosa que no hace. Encontrar propósito. Yo siento que esta música, a pesar de todos los problemas que he tenido por hacer lo que hago, yo creo que mi alma tiene un propósito ahí. Y nunca los propósitos del alma son cosas sencillas. Así es. Nunca. Entonces, cuando tú quieres lograr grandes cosas, toca perder grandes cosas. Si quieres conseguir grandes cosas, toca perder grandes cosas. Ya te digo, para mí lo importante es encontrar ese propósito de vida, porque si no, uno vive en el sinsentido. Y eso es lo peor. El sinsentido es lo que te trae la culpa, es lo que te trae la tristeza, es lo que te trae la vergüenza. Cuando tú no sabes por qué estás aquí. Pero cuando tú sabes por qué estás aquí, tú entiendes que todo lo que te está pasando es precisamente para que estés ahí, para que hagas lo que tienes que hacer. Y porque es una experiencia que te toca vivir. Así es. Me encanta. Yo de verdad que me siento muy, muy feliz de tener agradecido. esta plática. No hemos terminado porque ahora viene una parte que me imagino que igualmente fue dolorosa, que fue poner punto final a ese camino de los aldeanos. Ese camino que marcó tantas vidas, tantas generaciones, que como tú bien dices, despertó a muchas personas con un mensaje muy poderoso, de la manera que lo hayan hecho, con la evolución que haya sido. Y eso pesa sobre los hombros. Pesa sobre todo. Hay una audiencia que los ama, que los idolatra y que ustedes forman parte de ese proceso extraordinario que fue el despertar. ¿Cómo fue para ti vivir la separación de los aldeanos? Bueno, yo pienso que
nosotros como proyecto juntos ya habíamos cumplido El ciclo. juntos lo que veníamos a hacer, pero igual cada uno en su camino continúa con la labor. Y yo pienso que la gente que de verdad entendió el mensaje de nosotros, más allá de solo la cosa política, tiene que haberse dado cuenta que nosotros por encima de cualquier cosa siempre les hicimos saber que éramos seres humanos, por encima de lo que sea. Claro. Por encima, antes que rapero, antes que artista contestatario, antes que cualquiera de esas cosas, éramos seres humanos. Y nada, yo creo que lo de nosotros cumplió un ciclo y era necesario que se rompiera. Okay. Pero se rompió ya te digo, la agrupación, pero la causa, como te decía al principio, es más grande que eso. Y cada quien por su parte sigue haciendo lo suyo y sigue cultivando esa semilla que plantamos desde el principio. Y lo más importante, nosotros no podemos vernos como el centro de la cosa. Como te decía, la causa es más grande. Y yo creo que una de las cosas más importantes que logramos como grupo y que seguimos logrando cada uno en su camino es inspirar a otros. Claro. Inspirar a otros porque luego de lo que nosotros hicimos y lo que seguimos haciendo, muchos muchachos han encontrado una voz. Sí. Ya no, esta gente son los que hablan por mí. Ellos son la voz del pueblo. No. Hubo gente que se inspiró en eso y que dijo, sí, yo también quiero decir. Y que aprendió escuchándonos a nosotros, porque nosotros somos una generación que aprendió a rapear escuchando rap americano. Ahora hay una generación que aprendió a rapear escuchándonos a nosotros, escuchando rap cubano, escuchando rap latino. Y esos son los frutos. Los frutos, los más importantes que estamos cosechando, es precisamente una generación de jóvenes raperos ahora, de jóvenes artistas, porque no solo raperos, hay gente que hace otro género y se han inspirado en la música de los aldeanos, que hayan crecido con esa conciencia de querer crecer como seres humanos, de querer mejorar su entorno, de querer inspirar a otros también y con un sentido de patriotismo diferente, que no tiene que ver con la obligación, Así es. con el deber, Exacto. sino con el amor a la tierra, con el amor a la gente. Con el amor de lo que es la patria realmente. Exactamente. Yo pienso que eso es el mayor logro que hemos tenido. ¿En algún momento sientes tú como ser humano que quizás pueda haber algún acercamiento para volver Aldo y tú? No. ¿No? No, eso no va a suceder. Ok. Bueno, que sepas que hay una fanaticada. Sí, yo sé. Pero no, es que... Yo sé. Es que te digo, mira... Pero es como te digo, son procesos humanos. Lo sé y lo respeto. Son procesos humanos. Sí, lo sé, lo respeto y estoy muy consciente de que es así y que como artista pasan cosas que el público las percibe de otra manera, pero uno es un ser humano ante todo. Eso lo entiendo perfectamente. Pero te pudiera decir yo estuve escuchando por todos estos días y la labor de la música, el legado de los aldeanos es... Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios. Y eso pesa. Yo cuando hablaba con Willy, cuando yo estuve conversando con Willy, yo le decía, ¿qué se siente cuando uno se convierte en un ícono y no lo sabe? Yo pude conocerlo hace unos meses en un festival que hicieron en Hialeah, cubanísimo se llamaba, y canté ahí, luego él cerró después de mí. Y fue una experiencia increíble poder conocerlo, poder darle la mano y decirle cuánto su música me influyó, porque yo crecí viendo Willy Chirino. En las fiestas de mi escuela se ponía a Willy Chirino, nosotros bailábamos con Willy Chirino y también porque él allá en Cuba es del pueblo de mi mamá, de Consolación del Sur. Mi mamá creció ahí y yo tenía una tía que se llamaba Blanca, que lo conoció. ¿Sí? Y sí, cuando eran niños se conocieron. Y me hablaban de eso y poder tenerlo de frente y poder decirle cuánto influyó su música en mí, cuánto la amo y cuánto lo respeto como artista, para mí fue una experiencia increíble. No. Willy yo lo quiero mucho. Yo lo adoro. Como persona y como artista ni se diga. Pero te decía que cuando yo lo vi, yo le dije, ¿qué se siente cuando uno se convierte en un ícono? Porque nada, tú has
transitando en tu vida con luces y sombras y tú no te das cuenta de lo que tú Exacto. vas edificando y lo que la gente ve de ti. Uno está viviendo, Y uno va imagínate. viviendo su viaje, pero hoy en día se puede decir que los aldeanos también son un ícono, son un Gracias a Dios. referente, sí lo son. Y en algún momento has sentido tú ese peso de haberte convertido en parte de una parte histórica del género del rap, no solo en Cuba, Sí. en Latinoamérica. Sí, porque es que constantemente yo recibo ese feedback. Gracias a las redes sociales uno sabe qué es lo que está pasando. Yo sé que si en algún momento se escribe la historia del rap cubano, hay que tocar una página, al menos una página de los aldeanos. Una página. Al menos. Una página. Al menos, porque yo creo que más allá de lo que tú puedas entender que es el talento o que es el éxito en la música, yo creo que en todas las esferas, los que de verdad trascienden y los que de verdad consiguen la grandeza son los que cambian el play, los que cambian el juego. Y nosotros lo logramos. Sí. Logramos cambiarlo en Cuba, logramos cambiarlo en Latinoamérica, logramos cambiar la perspectiva, la visión de rap que había. Y no solo en Cuba, en Latinoamérica, sino en el rap en español. En el rap en el idioma español. Y en el hip hop mundial. Porque yo al llegar aquí me encontré con publicaciones de revistas y artículos de rap americano en el que en algún momento se tocaba el tema de hip hop en el Caribe y siempre mencionaban el nombre de los aldeanos. Siempre. Gente que no tenía por qué saber que nosotros existíamos, ¿sabes? Claro. Y lo sabían. Y yo me siento bien orgulloso de eso porque yo creo que esto ha sucedido no solo porque uno es bueno rapeando y porque la música está buena, sino también que el mensaje sigue creciendo. Y yo constantemente recibo mensajes de personas de diferentes países y de Cuba. Gente que me dice, tu música me cambió la vida. Sí. Y eso es algo demasiado grande. Para mí, por lo menos para mí. A mí no es algo que me llene el ego de que, wow, me dicen que mi música está buena. Yo siento, a veces me da miedo. A veces me da miedo porque tocar la vida de una persona no es algo sencillo, ni es algo que se pueda tomar a la ligera. Porque yo recibo mensajes de gente que vive de acuerdo a preceptos que yo he propuesto en mi música. A filosofía de vida que yo he propuesto en mi música. Y viven de acuerdo a eso. Y me mandan fotos, mi hermano, mira, mi vida cambió, yo era esta persona. Un muchacho adicto a la droga, no sé qué, metido en violencia. Y hoy por hoy, gracias a esta canción, no a tu música en general, a esta canción yo la escuché y ya. Cuando uno está cumpliendo el propósito de su vida, hacer algo que ayude a otros a encontrar el suyo, eso no tiene precio. Eso, olvídate de lo que sea, olvídate de un premio Grammy, olvídate de lo que sea. Poder transformar la vida de una persona con palabras, eso es lo más grande que puede lograr un artista. Por lo menos yo lo pienso así. Gente que escucha mi música, que ha tenido un hijo, que lo más grande que puede tener una persona es su hijo y le ponen mi nombre. Ay, qué lindo. Yo no conocía, yo me llamo Bian, escrito así. Siempre me han dicho Brian en la escuela, Brian. Siempre me han dicho mal el nombre, pero yo no cojo lucha con eso. Dime como tú quieras, yo sé que estás hablando conmigo. Pero yo, hasta que los aldeanos empezaron a hacer un fenómeno dentro del rap en Cuba, yo no había conocido jamás una persona que tuviera mi nombre. Ahora hay un millón. Hay un millón, ¿no? Ahora hay un millón. Y entonces me mandan fotos. Mira, este es mi niño, se llama igual que tú. Mi mujer no quería que le pusiera ese nombre, pero yo se lo puse. Y entonces es algo lindísimo poder, tú sabes, haber entrado en la vida de tantas personas y haber entrado de manera luminosa. Eso es Porque extraordinario. tú puedes influenciar a una persona, pero tú puedes dejar una marca en la vida de una persona, pero tal vez una marca negativa. Exacto. Una marca de dolor, una marca de tristeza, pero poder entrar a la vida de alguien de forma luminosa, eso es una bendición, man. Totalmente. Y yo veo la vida como artista, yo creo que nosotros tenemos, como tú bien dices, un propósito, pero el artista es como un instrumento. Exacto. Nosotros canalizamos. Un canal. Y a través de la creación nosotros canalizamos una energía que permite eso, llevar luz, llevar conocimiento, llevar un espejo para que otros vean qué está pasando contigo.
No desde el ego. ¿Qué está pasando? Y ahí te ves y ahí pues, o sea, se da la magia de la transformación. Exacto. O sea, para mí el arte, como te digo, para mí el arte es una de las bendiciones más grandes que existen. Por eso nadie va a acabar con el arte jamás. No, eso no va a pasar. No va a haber gobierno, no va a haber energía negativa que pueda contra No hay eso. Es una forma. espada de luz bien utilizada. Es una espada de luz literal. Exactamente. Hablando ahora de temas más aterrizados y prácticos, es la industria de la música. Después que se da la llegada tuya aquí a Estados Unidos, que ya tienes que salir de Cuba, que ya estás aquí, ¿cómo logran, después de todo lo que se vive en Cuba, de que no hay un orden Ujú. como industria? Exacto. Cuando llegas aquí, ¿qué te encuentras? ¿Cómo organizas la obra? ¿Y cómo renaces tú dentro de una industria real que hay hoy en día, donde el rap tampoco es que tenga todos los nichos abiertos para que tú puedas entrar y hacer lo tuyo? ¿Cómo lo has llevado? Bueno, al llegar aquí, lo primero que el primer choque fue con las redes sociales. No, yo nunca había tenido redes sociales, no sabía cómo se manejaban las redes sociales. Y entonces es empezar a conectar con esa gente que ya te escucha, que ya te conoce, pero también conectar con los que no te quieren bien. Y nunca en Cuba uno había, por lo menos, nadie. No yo te quería sabía, la dictadura. No, y no. eso estaba divino. Exacto. Pero, chévere. Pero sí. también yo sabía, obviamente, que no todo el mundo le gustaba lo que yo hacía, que no todo el mundo estaba de acuerdo con lo que yo hacía. Pero nunca nadie se había parado frente a mí a decirme tu música es una mierda o no sé qué. Como los comentarios que uno se puede encontrar en las redes Oye, sociales. Sí. Y entonces toca ver eso. Entonces te toca ver eso y tú dices, pero ¿y esto qué cosa ¿Pero es? qué es esto? Y sí, los comentarios negativos, eso tiene un poder bien grande cuando tú no sabes cómo manejar eso, porque tienes Ajá. 100 comentarios positivos y tienes uno negativo y tu atención se centra en eso. El ego, mijo. Tu atención se centra La en eso. trampita del Exacto. dichoso Dice, ego. pero ¿cómo es posible? Entonces quieres contestar y al principio me tocó Sí. aprender a lidiar con eso. Luego, poner en orden mi trabajo. Mis canciones no estaban inscritas en ninguna parte. Yo no estaban en ninguna plataforma, ni Spotify, ni YouTube, ni nada de eso. Por lo menos un canal mío no estaban. Y tocó darme cuenta que había mi música, todas mis canciones, alguien era el dueño de mis canciones. Dios mío. Entonces, gracias a Dios conocimos. Mi esposa fue la que más lidió con esto, porque yo con estas cosas administrativas y yo no sé, Sí. si tengo que hacerlo, lo hago. Pero no es lo que... No, yo no puedo con eso. Y entonces ella es una guerrera, man. Y ella aprendió, se leyó libros sobre cómo funciona la industria de la música, se leyó. Y entonces conocimos a una persona, una amiga, que es una de nuestras mejores amigas acá, que es abogada de entretenimiento. Muy bien. Y ella fue la que nos asesoró, me ayudó a poner todo mi catálogo en orden, me ayudó a reclamar toda la Muy música bien. de la gente que la tenía, me ayudó a ponerla en las tiendas, me consiguió muchísimas oportunidades de trabajo también y me ayudó con muchos contactos, a conocer gente, productores, a conocer artistas. Y entonces, a partir de ese momento empecé a trabajar aquí, a hacer música, a hacer un disco, que fue un disco que se llamó Luz. Fue el primer disco que hice aquí fuera de Cuba y ese disco fue nominado a Latin Grammy en el año 2016. Chévere, que fue bien importante porque en ese año, en el 2016, en la categoría de música urbana, que era lo que había en ese tiempo solamente para todo, reggaetón, rap, lo que fuese que se presentara en el certamen de los Latin Grammy, ese año habíamos 3 raperos nominados. Estaba yo, había un rapero brasileño que se llama Emicida y estaba Ariana Puello, que es una súper rapera latina que para mí, en mi opinión, de hip hop femenino, ella es quien ella es. Y entonces estábamos nosotros 3 y solo 2 artistas de reggaetón, J Balvin y Farruko. Y fue algo bien importante porque eso abrió la puerta para que en el siguiente año ya comenzara a haber una categoría de hip hop Muy y bien. de rap. Y entonces ya había un montón, a partir del año siguiente hubo un montón de raperos nominados. Y hasta ahora sigue sucediendo. Y ya, me tocó eso.
hacer música aquí, aprender a negociar mis contratos, mis cosas, a producir los eventos, mi esposa y yo, junto con el equipo que trabaja con nosotros. Estar involucrado en esas cosas, que eso yo nunca lo había hecho. Y ha sido súper bueno y de muchísimo crecimiento. También me tocó estar un tiempo sin poder conectar con la audiencia de Latinoamérica por temas de pasaporte, Claro. por temas, pero chévere también. Se me abrieron muchas oportunidades por cosas por cosas que había hecho en el pasado. Por ejemplo, en Cuba, en la competencia de Red Bull Batalla de los Gallos, es una competencia de improvisación, de rap, de batalla. Yo había sido campeón años 2007 y 2008. Y eso luego me abrió muchas puertas aquí porque empecé a trabajar con Red Que Bull fueron también. las que no te dejaban salir, Exacto. tú no pudiste ir a los Exacto, eventos. exacto. Entonces, ya de ese entonces acá pasó mucho tiempo, la competencia evolucionó, ahora es un evento súper grande, es mundial, y eso me ha traído oportunidades de trabajo también porque he podido estar en eventos grandes como juez de las batallas, he trabajado con Red Bull también, viendo las aplicaciones de los muchachos que compiten por Estados Unidos. Y tú sabes, todo el trabajo que uno hizo desde el principio, que antes no era como muy consciente ni creía que eso tenía Repercusión, un valor claro. mayor, ha sido lo que nos ha abierto puertas una vez estando en este país. Artesanal. Eh, Dime, haciendo todo este recorrido que hemos hecho, que hemos hablado de tu obra artesanal, ¿por qué artesanal y qué es lo que tiene de ingrediente especial en este momento de tu vida? Bueno, artesanal, el título viene porque precisamente por este momento que se está viviendo donde todo es muy inmediato y todo se basa en números, todo se basa en algoritmos, todo es muy digital. Sí. Entonces, como que el arte, en cierta medida, y en especial la música, ha perdido ese componente humano. Está saliendo música todo el tiempo para cumplir con compromisos, para cumplir con contratos, ¿sabes? Para cumplir con normas, con números, con ese tipo de cosas. Y entonces, Artesanales está hecho desde lo más profundo de mí, yo siento. Y es un trabajo que hice, la producción, hice la grabación, hice la mezcla, hice todo. Todo lo hice yo. Y quería traerlo de esa manera. Ahora, el componente que tiene mío en este momento es precisamente todo ese aprendizaje desde el principio hasta ahora. Todas esas etapas por las que he estado pasando. Ya yo tengo 40 años y a los 40 años siempre se produce como un reset Exacto. en todos los niveles. Y yo pienso que eso está reflejado en ese trabajo y está reflejada toda esa luminosidad que yo he alcanzado aprendiendo las cosas que he ido aprendiendo y relacionándome con las personas que me he ido relacionando desde que estoy acá. Pienso que ese es el valor fundamental y pienso que el público ha recibido ese mensaje porque hacía mucho tiempo yo no me sentía tan conforme con un disco que, ni siquiera con Luz, con el resultado que tuvo, yo me sentí tan conforme como me siento con este. Y yo pienso que ese disco tiene reflejado eso y tiene impresa esa luz y ha sido una bendición muy grande porque inmediatamente que salió ese disco empezaron a suceder un montón de cosas. Empezaron a abrirse un montón de puertas. Cosas con las que no contaba. Yo quería hacer un disco por el amor a hacer un disco. Y porque tenía tiempo sin sacar un material así completo. Y mi público hacía rato me estaba diciendo, tienes que sacar un disco, queremos oír un disco completo. Pasó, el disco tiene esa energía, está abriendo un montón de oportunidades para mí, me está dejando ver luz. También en ese disco cuento con colaboraciones con un rapero mexicano que se llama Eptos Uno, que es alguien con quien había colaborado antes, que es bien amigo mío, con Nash, que es un rapero español que en mi opinión es lo más grande, porque es alguien a quien respeto mucho y que escucho desde hace mucho tiempo. Y ya te digo, el rap se trata de poesía a nivel lirical, pero si yo
te dijera que soy un poeta, te estaría mintiendo. Que me siento que soy un poeta, te estaría mintiendo porque no me siento así. Yo soy un rapero, soy un MC. En la jerga de nosotros de hip hop. Pero si hay alguien que yo te puedo decir que es un poeta de verdad, es Nash. Y yo me siento súper honrado de poder tenerlo ahí en mi disco. Ya también había colaborado con él para un disco suyo. Y salió una canción lindísima que se llama Aprendices, que yo creo que es precisamente en esa canción donde está el espíritu de ese disco. Cuba, vista desde la distancia y vista desde todo lo que está pasando ahora, de todo lo aprendido. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? Todo esto que ahora mismo está pasando. ¿Crees que está más cerca el final? No, honestamente. Pero no quiero ser quien desmoralice a mi gente. Claro. ¿Me entiendes? Te hablo de toda la honestidad. Desde fuera se ve mejor Cuba que desde dentro. Porque dentro a uno lo abruma la situación, lo abruma las necesidades, lo abruma el dolor. Y desde fuera sigue el dolor, sigue todo, porque uno no hay manera de desconectarse de Cuba. Y yo te voy a ser completamente honesto. Yo he vivido periodos de mi vida en que he querido desconectarme, en que lo he necesitado, porque me afecta de una manera que no te puedo explicar a nivel emocional, a nivel mental y hasta a nivel físico. Me afecta. Yo he tenido problemas de salud por coger lucha con las cosas de Cuba. Y he querido alejarme, pero es imposible. Sí. Es imposible porque uno es un pedazo de eso. Uno es un pedazo de esa isla. Y uno nació ahí por algo. Como estábamos hablando de los propósitos. Si tú naciste en ese lugar es porque algo tienes que hacer ahí. Así es. Y yo veo que Cuba ahora está atravesando uno de los peores momentos de la historia. Todos crecimos escuchando gente decir y diciendo que cuando se muriera Fidel, todo iba a cambiar. Se murió Fidel y nada cambió. Y todo lo que ha hecho ha sido empeorar y empeorar y empeorar la situación para los cubanos. Y estamos en un momento súper raro porque es un momento en que hay una apertura para negocios y gente invirtiendo dinero en Cuba y están sucediendo cosas y es el momento de mayor pobreza para la gente. Entonces no se entiende y hay demasiada pasividad, demasiada apatía con el tema. Y hay demasiada desunión entre los cubanos. Eso siempre ha pasado, porque los cubanos nunca hemos estado unidos. Nunca. Increíble. No podemos decir que en algún momento hubo una unidad que se rompió. Eso es falso. Sí. Nunca hemos estado unidos. Nunca. Pero ahora yo siento que no solo no estamos unidos, sino que estamos contra unos contra otros. Que es peor que no estar unidos. Porque no tenemos que estar juntos, tomados de la mano, pero tener conciencia de la situación de nuestro país y cada uno desde su lugar haciendo algo, ya con eso es suficiente. No tenemos que estar tomados de la mano. Así es. Ya es suficiente. Pero yo siento que estamos enfocando demasiada energía en lugar de denunciar, de combatir la dictadura, que es la causa de todo esto que está sucediendo. Creo que se está perdiendo mucha energía en ver qué es lo que está haciendo el otro y cómo puedo poner valor sobre lo mío, restándole valor al otro. Así es. Estamos perdiendo mucho tiempo y mucha energía en eso. Literal. Como pueblo, como gente, y las redes sociales han sido un catalizador de lo que en realidad es en el alma de los cubanos. Solamente tienes que ver. Si tú quieres saber qué es Cuba, mira las redes sociales. Mira cuáles son los temas que le interesan a los cubanos. Mira cuáles son las opiniones de los cubanos. Muy poca gente le interesa verdaderamente Cuba. Le interesa hacer algo por Cuba. Porque Cuba no es solo de los artistas, no es solo de los deportistas, no es solo de los influencers, no es solo de la gente que tiene cierta popularidad. Cuba es de todo. Así es. Y de la única manera que podemos lograr algo, un cambio importante en Cuba, es que todos hagamos algo. Todos. Desde el primero hasta el último. Así es. Desde el más conocido hasta el menos conocido. Los que estamos fuera de Cuba nos toca hacer algo. Los que están dentro de Cuba les toca hacer algo. Lamentablemente ellos son los que peor la tienen. ¿Me entiendes? Y entonces, cuando uno habla de estas cosas, obviamente quien está dentro te dice, pero tú no estás aquí.
pero yo estuve. Y yo sé de lo que estoy hablando. A lo mejor otro no sabe de lo que te está hablando, pero yo sí sé. Yo sí sé. Y si tú estás ahí todavía, te toca. Te toca. Hasta feo que yo te diga, oye, sale para la calle o no sé. Claro. No sé. Yo no sé lo que yo hice, lo que yo podías hacer lo que y yo cómo podía tú lo hacer viste. y lo que mejor sé hacer yo. Hay a quien le gusta, hay a quien no, hay quien cree que no soy tan bueno. Pero esto es lo que mejor sé hacer. Y lo que mejor sé hacer lo puse a disposición de una causa que no era solamente mía, era de todos. ¿Qué puedes hacer tú? El problema es que todos los cubanos hemos estado viviendo mucho tiempo con alguien diciéndonos qué hacer, qué pensar, qué decir, cómo actuar. Y entonces lo que estamos es todo el tiempo buscando un comandante en jefe. Así es. No tomamos responsabilidad. No tomamos responsabilidad con la realidad cubana, con la situación, con lo que nos toca, porque nos toca. Porque si tú estás viviendo este sufrimiento, tú tuviste que separarte de tu familia, tú tuviste que estás rompiéndote el lomo para que tu familia en Cuba pueda comer y estás pasando por 20 cosas, te toca. Así es. Te toca hacer algo. Te toca hacer algo que no es solamente callarte la boca o estar pendiente a lo que hace otro, o criticarlo, o esperar a que alguien sea tu voz, o esperar a que alguien actúe por ti, o esperar a que alguien te diga cómo y cuándo y qué decir, lo que hacer. ¿Me entiendes? Los cubanos tenemos ese problema que todo el tiempo estamos buscando o creándonos comandantes en jefe que nos digan qué hacer y qué pensar. Así mismo. Entonces, el tema de Cuba es que los cubanos tenemos que hacernos responsables de Cuba. Porque a nadie, mira, mi hermano, a nadie le importa Cuba. Ese cuento que nos hicieron, eso fue un cuento que hizo Fidel, que éramos un país importante en el mundo y que en Cuba, de Cuba se habla porque la salud y porque el deporte, eso es mentira. A nadie le importa Cuba. Hay gente en el mundo que no sabe que existe Cuba, para que lo sepan. La única manera que pueda suceder algo con Cuba es que los cubanos quieran hacer algo por Cuba. No hay otra. Dios mío. Estoy 100% de acuerdo y me encanta la claridad con la que lo expones y sobre todo la lucidez. Buscar enemigos entre nosotros mismos ha sido una de las fallas más grandes y la desconexión es brutal. Estamos desconectados de nosotros como Exacto. individuos y eso obviamente va a ser, si tú no vas a ti, tú no vas a ver nada con lucidez. Todo lo que vas a ver es la validación externa, vas a buscar donde está el vacío, porque lo que te llena es contigo. Y eso está también en entender el valor, que muchas veces yo le digo, la anulación que vive el cubano. Es un sistema que te ha anulado desde los principios, dentro de este adoctrinamiento, la anulación como individuo y da como resultado eso, desconexión, Exacto. apatía. No solo la anulación como individuo, sino la anulación como humano. Porque nos han puesto en una situación, todo el tiempo nos pusieron en una situación de supervivencia. Exacto. De supervivencia animal. Exacto. De supervivencia animal. Comer. Piensa que vas a comer. Aterrízate, Como los animales. no vueles, aterriza. Tú tienes que come. vivir pensando Sí. qué tú vas a comer Así es. hoy. ¿Qué le vas a dar de comida a tus hijos? ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a mantenerte con vida? Eso es supervivencia animal. Eso es y estar en la selva es lo mismo. Porque tú no tienes espacio para pensar en otra cosa. No tienes espacio para pensar en crecer intelectualmente, en crecer a nivel emocional, en crecer como persona, en pensar en quiero construir un negocio, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, en pensar en futuro. No tienes espacio para eso porque esa necesidad es tan grande, esa necesidad de tu cuerpo es tan grande que ocupa todo ese espacio. Vista tu vida, que hemos hecho este recorrido, este viaje extraordinario al día de hoy, yo siempre pregunto, ¿con qué aprendizaje te quedas al día de hoy y qué desechas? Bueno, el aprendizaje mayor que te puedo decir que me ha traído todo este tránsito de mi vida es precisamente encontrar un propósito mayor que lo simplemente individual. Encontrar, saber que la labor mayor que puede hacer un ser humano es hacer algo por los demás. No solo algo que te beneficie a ti. Independientemente que uno tiene que tener, ¿sabes? Pensar en sí mismo, y entenderse a sí mismo y estar en paz consigo mismo. Yo creo que nada puede tener éxito realmente si no es algo que puede transformar y ayudar a otros
a cumplir el propósito de su vida. Y yo creo que eso ha sido lo más grande que he podido conseguir como artista, como persona. Y gracias a Dios, hoy soy consciente de eso. En algún momento no lo fui. Hice las cosas por pura emoción y por intuición. Pero ahora soy consciente de eso. Soy consciente de que la música que hago tiene un propósito más grande que yo. Tiene un propósito más grande que yo, tiene un propósito más grande que el rap, tiene un propósito más grande que la música, tiene un propósito más grande que el hip hop, tiene un propósito más grande que todo eso, porque tiene un propósito humano. Tiene el propósito de conectar a las personas. Lo consigue. Gracias a Dios lo consigue. Y eso hizo también que esa conexión con la gente y que la gente se hiciera parte de mi música, de ese mensaje, me salvara la vida. Eso me salvó la vida. Esto que me puso la vida en peligro, me la salvó también. Esto que puso mi libertad en peligro, me liberó también. Esa es la mayor enseñanza que he tenido hasta ahora y la estoy implementando en esta nueva etapa de mi carrera. Estoy muy agradecida que estés aquí. Estoy muy agradecida que hayas compartido esta plática con el público, con mi audiencia y conmigo. No, muchísimas gracias por la invitación, por permitirme, tú sabes, abrirme la ventana a la gente que te sigue y hacerme estas preguntas, que no es usualmente las preguntas que me hacen. Yo estoy muy Gracias. agradecida, de verdad, no solamente porque hayas aceptado venir, sino por el papel que juegas dentro de Gracias. la cultura cubana, dentro de Cuba, para muchas generaciones y por tener ese espíritu y esa conciencia tan despierta que permita Gracias. que otros despierten también. Gracias. Muchas gracias. Bendiciones de la vida Igual. para ti, para tu esposa, para tu hijo, para todos los proyectos que están por venir. Y estoy muy Gracias. agradecida. Gracias. Señores, nos vemos en otro capítulo. Este podcast llega a ustedes gracias a Golden Cosmetic Center, La Cubana Pharmacy y L&C Professional Medical Center.